Título: ¿Cómo continuar cuando no tengo fuerzas? ¿Cómo hacemos? Porque a veces escuchamos esa frase, pero hay que seguir adelante. Y hay que seguir adelante, bueno, cuando tenemos fuerzas, aunque sea un poco, podemos, pero a veces sentimos que no nos quedan fuerzas. Me acuerdo en mis épocas de pseudo deportista, de que me creía futbolista, y me creía, Y de joven jugaba y empezábamos a la mañana y hasta que no se veía la pelota no terminábamos de jugar a la pelota. Ahí era el final cuando ya nos confundíamos de equipo y costaba buscar la pelota. Ese era el fin. Pero no nos cansábamos nunca. Era increíble. Pero no duró para toda la vida eso. Me acuerdo una de mis últimas incursiones en el fútbol. Hace no mucho, hace unos años, fuimos acá a Los Cedros, que jugaron los chicos, y me quise hacer futbolista también. Digo, por las dudas, voy a jugar medio atrás, donde no hay mucha acción. Típico, ¿vieron? De joven uno juega adelante, corre, después va buscando el medio y al último casi termina el arco. La última etapa, digamos, el arco, donde estás parado casi todo el partido. Y casi un acto simbólico el deporte en ese momento. Y aún jugando de defensor empecé a correr y llegó un momento que, como quien dice, la mente quería pero las piernas no acompañaban. Digo, me voy a caer cuando corra. Me voy a caer porque no me aguanto y el aire no había forma que entrara. Nunca había sentido mi corazón andar tan rápido. Y lo peor que... Así que estamos jugando 4 horas. Media hora no duré en el partido. Y todos corrían. Yo digo, ¿cómo hacen? Y yo no podía ni siquiera explicar que no daba más porque no me salía ni la voz. Entonces en un momento digo así. Y todos animándome, que me quedaron un poquito. No, gracias. Me fui y me acosté. Ni para estar sentado tenía aire. Casi tienen que llamar para que me hagan una reanimación. Y dije, el tiempo pasa y las fuerzas no son las mismas, ¿no? Uno quiere, pero no puede. Y creo que a veces en la vida hay momentos donde queremos seguir, necesitamos seguir adelante, porque lamentablemente no podemos bajarnos del mundo hasta que nos recuperemos, hasta que tengamos fuerzas, y hay que seguir adelante, porque hay actividad, está la familia, está la vida. Y hay como un desafío de decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y sentimos que las fuerzas como que se van agotando, ¿no? Sobre todo en estos procesos a veces que nos trae la vida, pruebas que a veces se hacen largas. Las pruebas largas son las que desgastan las fuerzas muchas veces, porque a veces las pruebas cortas uno tiene una fuerza, pero cuando pasa el tiempo y las cosas no cambian, hay un desgaste tan fuerte que nos lleva muchas veces a claudicar. Como claudiqué yo en el fútbol. Nunca más toqué una pelota. El otro día jugué con mi hijo en mi casa y le dije, ya está, Santi. Pero recién empezamos, dice. Y sí, es lo que se puede, hijo. ¿Querés seguir teniendo un padre? Bueno. Entonces, así, para cómo quería él al arco, no me dejaba ir a mí, entonces ese era un problema. Pero digo, cuando se desgastan nuestras fuerzas, a veces creemos que no vamos a poder seguir adelante. Pero Dios nos dice a la vez que Él no nos pone una prueba que no podamos soportar ni atravesar, entonces hay como una contradicción. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Quiero que leamos juntos Isaías 40, 27 al 31. Si yo preguntaría cuántos se sienten sin fuerza, no los voy a hacer levantar las manos, pero seguramente serían varios, por no decir la mayoría.
y más en este tiempo de tanta incertidumbre, tanta necesidad, tanta prueba. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pasó muchas veces por pruebas largas y se desgastaban sus fuerzas, su ánimo se desgastaba y querían como dejar todo. ¿Se acuerdan en Números 3 y 14, Números 3 y 14, donde no querían ir a la tierra prometida, veían los gigantes y no, dice, mejor nos volvamos a Egipto, allá éramos esclavos, pero bueno, no había enemigos por lo menos, y se querían volver, querían organizarse para volver, y a veces cuando se nos acaba la fuerza queremos bajar los brazos y dejar familia, dejar la fe, dejar un ministerio, ¿no? Muchas cosas queremos dejar a nuestras esposas, a nuestros esposos, porque decimos, no, yo ya lo intenté varias veces y esto no va, y bajo los brazos. Y quiero que en esta mañana nos vayamos fortalecidos por Dios, para seguir adelante en aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice así, leemos Isaías 40, 27 y 31 al 31. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. ¿Te gustaría tener esta experiencia de volar como las águilas, de correr y no cansarse? Qué bueno correr y no cansarse. De caminar y no desfallecer. Vamos a ver. Primero, lo que quiero decir, cuando él le dice, ¿por qué Jacob? Cuando habla de Jacob no está hablando de una persona. Jacob es el nombre que le daba al pueblo de Israel. Y Jacob somos todos en esta mañana. Así que podríamos decir, tú, a ver, ¿doy algún nombre o no doy algún nombre? Tú, Juancito. Tú, Elena. Tú, Emilio. ¿Por qué crees que Dios no está viendo lo que te está pasando? ¿Por qué pensás que Dios te está ignorando en este tiempo? Ustedes saben que si leen los versículos anteriores, Dios trata de convencer al pueblo de todo lo que Él hizo para que puedan ver no la dificultad, sino el Dios de ellos. Porque a veces estamos más enfocados en nuestra debilidad y en la dificultad que en Dios. El cansancio se lleva nuestra confianza en Dios. Termina con nuestra fe, con nuestra esperanza. Dios se olvidó de mí. Pero esto no es nuevo. Isaías 49, 14 al 16, Sión, que también es representado al pueblo de Dios, dice, el Señor me abandonó y Dios se olvidó de mí. Y ahí el Señor responde, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré, dice Dios. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré. O sea, Dios sabe lo que sentimos. Dios no es indiferente a lo que estás pasando. Dios no es indiferente a tu prueba. Dios no es indiferente a tu pérdida. Dios no es indiferente al tiempo que llevas luchando con algunas cosas, sin ver nada y esperando y no viendo nada. Dios no es indiferente a eso.
Dios no es indiferente a eso. Dice Dios, ¿acaso no sabes ni nunca oíste que el Señor, Dios eterno, que creó los confines de la tierra, Él no desfallece, que no se fatiga? No hay quien pueda comprender esto, dice. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Nosotros nos cansamos, pero Dios no se cansa. A nosotros se nos acaban las fuerzas, dice Dios, pero a mí no se me acaban las fuerzas que ustedes necesitan para seguir adelante. Nuestra fuente de fuerzas asegurada es Dios. Las fuerzas que hoy no tenemos están en Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que Dios tiene fuerzas para darnos? Aunque ya nos dio fuerzas, porque tal vez hasta acá hemos llegado por sus fuerzas, pero Dios tiene más fuerzas para darte. Porque no se agotan sus fuerzas, aunque las nuestras sí, las de Él no se agotan. La versión dice, Él multiplica fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Así que si no tenés ninguna, no sé cómo lo hace, pero Dios te va a multiplicar fuerzas en este día, si confiamos en Dios, si esperamos en Dios. Dice Efesios 6:10, Pablo explica ahí, dice, por los demás, hermanos míos, manténganse firmes, la otra palabra que dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una actitud que debemos vivir con Dios, donde experimentemos que Dios renueva nuestras fuerzas, porque Él lo promete y Él lo va a hacer. A veces no lo hace porque no estamos esperando que Dios renueve nuestras fuerzas. Estamos tratando de seguir adelante con nuestras fuerzas. Y ese es el problema, porque nuestras fuerzas tarde o temprano se acaban. Dice, los jóvenes se fatigan y los más fuertes flaquean y caen. Mira, podés ser fuerte un tiempo, meses, años, pero todos nosotros en algún momento, en alguna situación nos vamos a quebrar. Porque dice, aún los que se sienten más fuertes terminan en algún momento quebrándose y claudicando. Somos limitados. Tenemos que aceptar que somos seres humanos limitados. Y a veces nos mentalizamos y decimos, no, yo tengo que seguir adelante porque tengo hijos. Yo tengo que seguir adelante porque está mi mamá y mi papá y no les puedo... Pero hay una fuerza humana que aun cuando sea bien intencionada, se nos acaba. No siempre tenemos la fuerza de seguir adelante por conceptos y proyectos humanos. Necesitamos otra cosa. Porque eso dura un tiempo, porque es humano. Lo humano tiene un límite. Porque mucha gente intenta ser fuerte, porque he escuchado yo tengo que ser fuerte, ¿no? Yo tengo que ser fuerte, y está muy bien la intención. Pero ¿fuerte en qué? ¿Fuerte en mí? ¿Fuerte en las circunstancias? ¿O fuerte en un Dios que tiene fuerza para darme todas las fuerzas que yo necesito para seguir adelante? Fíjense lo que le dice Dios a Pablo. Pablo tenía un problema en su vida que le llama el aguijón y dice que pidió 3 veces que Dios se lo quitara y Dios no se lo quitó. Algunos dicen que era una enfermedad en su vista, otros dicen que era tal vez la culpa que tenía de lo que había él hecho cuando perseguía a la iglesia, en fin. No nos interesa mucho porque no está aclarado, pero era algo que a él lo debilitaba. Era una debilidad en él. Era algo que lo tiraba abajo, que lo hacía sentir mal. Entonces dice, en Corintios 12:9, podemos leerlo, pero el Señor me dijo, mi bondad, otras versiones usan mi gracia, es todo lo que necesitas. Porque cuando eres débil, escuchen esto,
escuchen esto, cuando somos débiles, cuando reconocemos que somos débiles, el poder de Dios se hace fuerte en nosotros. El poder de Dios no se manifiesta en los que se creen fuertes o tratan de ser fuertes. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que reconocen que son débiles y necesitan fuerzas de Dios. Por eso, dice Pablo, me alegra presumir, una frase rara que dice Pablo, se pone contento Pablo, digamos, en esa situación. Dice, me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Se dio cuenta que detrás de esa tragedia hay una fuerte manifestación de Dios en nuestras vidas. Mientras queremos ser fuertes por nosotros mismos, el poder de Dios no se manifiesta en nosotros. Porque Dios nos ve queriendo ser nosotros fuertes. Y Dios le dice a Pablo, esto funciona al revés. Cuando vos te reconozcas débil y seas débil, ahí va a estar mi poder para fortalecerse. Entonces dice Pablo, qué bueno, porque sé que no soy fuerte como creo ni como quiero, pero sé que Dios me va a fortalecer en todo tiempo de debilidad. Hay una gran diferencia en querer ser fuertes o ser fuertes en Dios. La debilidad nos lleva a depender de Dios. ¿Sabían eso? Porque cuando estamos fuertes, vamos para adelante y hacemos las cosas que queremos, que pensamos, que imaginamos, y a Dios casi no lo tenemos en cuenta. Pero la debilidad nos lleva a depender de Dios. A veces creemos que somos fuertes, pero somos fuertes hasta que pasen algunas cosas. Yo he visto fuertes quebrarse por una situación dura en sus vidas, en su familia, una enfermedad, una crisis. Entonces uno dice, esta persona que era tan fuerte, qué mal que está hoy. Porque aún los jóvenes se cansan. Dice, por último, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Primer punto que quiero destacar de este verso es que Dios dice, los que confían en mí, los que esperan en mí, esos recibirán nuevas fuerzas. Y esperar en Dios no es quedarse solamente sentados, sino es hacer todo lo posible para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Dice que el que busca encuentra, al que llama se le abrirá y al que pide se le dará. Dice, si ustedes piden, yo como padre, ¿cómo no les voy a dar cosas buenas? Si ustedes tal vez siendo padres no tan buenos le dan lo mejor que tienen a sus hijos cuando se los piden. Y esperar en Dios no es quedarse sentado esperando que Dios venga, sino es tener una actitud de expectativa y de búsqueda de Dios para que Dios renueve mis fuerzas. ¿Saben por qué digo esto? Porque en estos momentos de prueba estamos más enfocados en ser fuertes que en buscar las fuerzas de Dios. Destinamos más tiempo a esforzarnos más, a seguir adelante nosotros, que a ponernos a buscar a Dios para que vengan sus fuerzas sobre nuestras vidas. Porque muchas veces ese momento a solas con Dios parece una pérdida de tiempo. Todo lo contrario. Las búsquedas de Dios son de Dios, derrama su poder sobre nuestras vidas. Ustedes saben que hay una historia muy interesante en Daniel 10, no la vamos a leer. Pero Daniel en un momento tiene una visión y entra en un conflicto muy grande que lo angustia tremendamente. Y él se siente tan mal que entra a buscar a Dios, porque no tenía paz, estaba angustiado. Dice que por 3 semanas no comió cosas que le gustaban, ni puso perfume, como un acto de humillación delante de Dios y de enfocarse únicamente en que Dios le respondiera. 3 semanas pasaron hasta que se aparece un ángel en la vida de Daniel y empieza a tener un diálogo con Daniel. Dice, ¿sabes por qué yo estoy acá? Estoy acá
desde el primer día que dispusiste a humillarte y a buscarme, a buscar a Dios, por eso yo he venido, pero tuve que demorar porque había una lucha espiritual, por eso no he podido venir antes. Pero Daniel esperó en Dios, confió en Dios hasta que el ángel se apareció. Eso es, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él no podía cambiar la situación, pero él sabía que en Dios estaban sus fuerzas. Cuando el ángel se le aparece, se asustaron los que estaban con él queda solo y él sintió una gran debilidad en ese momento. Él dice, las fuerzas se me fueron. Dice, perdí mi fuerza, me puse pálido y débil del susto. Cuando oí hablar este ángel, quedé con la boca en el suelo, acostado. Pero dice, pero una mano, la mano del ángel, me tocó y me levantó. Ahí vemos cómo empieza el accionar de fortaleza. En esa debilidad y en esa búsqueda de Dios y en esa entrega, Dios empieza a actuar recuperando las fuerzas de Daniel. Y Daniel no podía ni hablar, simplemente podía estar ahí, pero no mucho más. Dice, pero este tiempo, mientras me hablaba, yo miraba hacia abajo, no pudiendo pronunciar siquiera una palabra. Luego, este hombre, este ángel, tocó mis labios y pude hablar de nuevo. Se ve que no podía ni hablar. Miren, no tenía fuerza ni para seguir, pero no tenía fuerza ni para hablar siquiera. Y a veces estamos tan mal que no tenemos ni fuerza de expresar lo que nos pasa. Estamos quebrados. Estamos tan desanimados que ni deseos de hablar el tema con alguien tenemos. Estamos ahí como flotando, esperando que en algún momento nos hundamos. Dice, pero este hombre tocó mis labios y pude hablar de nuevo y estaba al frente de mí. Le dije, Señor, estoy atemorizado por lo que he visto. No tengo fuerzas. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Ah? ¿Qué ves para tu vida? ¿Qué ves para tu familia? Tal vez lo que estás viendo no es para nada esperanzador y eso quita tus fuerzas. Eso le pasó a Daniel. Lo que veía no era muy bueno por delante. ¿Cómo puede ser, dice, que yo siendo tu servidor más humilde tenga el privilegio de hablarte? Las fuerzas se me han ido y casi no puedo respirar. Es como, me siento incapaz hasta de escuchar lo que me querés decir, dice. Dice, pero luego me tocó, ese ángel lo toca y volví a tener fuerza. Hermanos, no le estoy hablando de una ilusión, le estoy hablando sinceramente de recuperar fuerzas. De sentir que esa debilidad se transforma en fuerzas. Que así como me sentí mal, ¿vieron cuando nos enfermamos? Cuando nos engripamos, o los que han tenido COVID, o qué sé yo. Uno de los síntomas de debilidad, que no se pueden ni siquiera levantar de sus camas. Pero cuando este proceso pasa, se empiezan a sentir más fuertes y recuperan las fuerzas que no tenían. Esto pasa en Dios. No es algo mental, sentimos fuerzas. Algo pasa espiritualmente en el aire y adentro de nuestras vidas que ante la misma situación que nos desanimó, ahora tenemos fe y tenemos fuerzas. Eso es lo que hace Dios. Es una obra sobrenatural, No es algo mental, son fuerzas que no las puedo explicar, pero vienen del cielo para nuestras vidas y de pronto de sentirnos tan débiles nos empezamos a sentir fuertes porque Dios ha puesto fuerzas en nosotros para seguir adelante. Es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos que desafiarnos a vivir con Dios, a experimentar que Dios nos fortalezca. Luego, dice, me tocó de nuevo. Vemos cómo Dios toca y va devolviendo fuerzas para hablar, fuerza para pararse. Lo tocó de vuelta y sentí que volví a tener fuerza. Y le dice,
Dios te ama muchísimo. Escúchame, Dios te ama muchísimo. No tengas miedo. Cálmate y sé fuerte. Ten ánimo, le dice. Dice, de repente decía estas palabras y ya me sentía más fuerte. Fíjense la experiencia de Daniel. De estar tirado en el piso, desanimado. El ángel le habla, no sabe qué siente, se siente débil, no puede ni hablar. El ángel lo empieza a hablar, lo toca una vez, lo toca otra vez. Él se levanta, se pone en pie, se siente fuerte y de nuevo lo toca y se siente más fuerte. Más fuerte. Y le dije, ahora puedes seguir adelante y hablarme, Señor, pues tú me has fortalecido. Era otro. Este hombre que estaba tirado, derrotado, entregado, se transformó en otra persona y la situación era la misma. Pero las fuerzas eran otras. Dios te dará nuevas fuerzas. Y en esto quiero animarte. Dios tiene nuevas fuerzas. Fuerzas, no solamente las fuerzas que tenían antes, sino yo entiendo nuevas fuerzas, ¿saben qué es lo que es? Fuerzas que nunca experimentamos antes. No sé si me explico. Fuerzas que van a venir de Dios que nunca antes le hemos sentido y que son fuerzas que necesitamos para estos momentos y estos tiempos. Una fe que nunca sentí, una confianza en Dios que nunca sentí, un vigor que nunca lo viví en mi vida, va a venir de Dios para nosotros, para poder sobreponernos a la situación que estamos enfrentando. Porque Dios sabe que no era fácil lo que venía por delante. Necesitaba multiplicar las fuerzas y dar fuerzas nuevas. ¿Cuánto necesitamos fuerzas nuevas? Y nuevas de esas que nunca tuvimos. Yo quiero esas fuerzas que nunca sentí antes. Yo quiero que Dios suba el termómetro de las fuerzas en mi vida. Que si en un momento tuve una fuerza, hoy vengo una fuerza mucho más grande por lo que estoy enfrentando. Quiero que las fuerzas de Dios sean mayor que mi prueba. Y Dios tiene fuerzas mayores que las pruebas que estás atravesando. Termino con esto. Hay 3 tipos de fuerzas que señala el último. Dice, extenderán sus alas como las águilas y volarán. Después dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y acá quiero hacer el último detalle para que tengamos en cuenta. A veces en la vida, gracias a Dios, las fuerzas de Dios nos ayudan a volar. Y volamos y alcanzamos un montón de cosas y vienen muchas cosas en nuestra mano y Dios nos tiene que dar fuerza para poder hacerlas y alcanzarlas, que yo entiendo que es la fe de Pedro cuando se baja de la barca, lo sobrenatural. Pedro se baja de la barca y camina sobre el agua y Dios se manifiesta como una águila volando en medio de la tormenta. Pedro se baja y no le importa nada el agua, no le importa el mar. Y él está volando sobre la situación. Y hay momentos en nuestra vida donde la fortaleza de Dios nos hace ir por encima de las cosas y tener una visión de fe que no tuvimos nunca. Pero hay otro momento en que no nos es tan fácil volar. ¿Ustedes saben cómo vuela el águila? Fíjense cómo vuela un águila. Casi ni mueve las alas. Ella extiende las alas y el viento la levanta, la baja. Parece que no le cuesta. Hay mucho viento para levantarla allá alto. Pero hay veces que no hay tanto viento en nuestras vidas. Y bajamos a la tierra y tenemos que correr. Esa carrera que tenemos por delante, que nos habla Pablo, ¿eh? Y esta es una carrera de perseverancia, ¿no? La otra es más de fe sobrenatural, pero esta es una carrera de perseverancia donde las cosas nos cuestan. Y que nos cuestan, ¿eh? Y que lleva tiempo. Pero se trata de una carrera que tenemos que seguir adelante y Dios dice, yo le voy a dar fuerzas cuando tengan que correr para que no se cansen. Pero a veces no podemos ni volar, ni correr.
A veces simplemente podemos caminar. Y eso es de Dios. Lo que pasa es que a veces queremos volar y no podemos. A veces queremos correr y no podemos, pero es un tiempo donde tal vez tenemos que caminar simplemente y esperar que Dios revierta algunas cosas. Tiene que ver con la resistencia en la fe, con no dejar las cosas. La fe de Pedro, dije, como águila lo llevó a bajarse de la barca. La fe de Pedro como corredor fue aquella cuando todos dejaron al Señor y Pedro dijo, no, yo no me puedo perder esto. Yo tengo que seguir con Cristo para ver todo lo que Él tiene, para ver todo lo que Él es capaz de hacer. Y Pedro se sobrepone y sigue corriendo y no se cansa. Pero viene la prueba en la vida de Pedro, cuando Pedro se desanima de él mismo y deja todo y se vuelve a pescar, y esa es la fe de caminar. Cuando Jesús va, lo busca y renueva sus fuerzas y le dice, te necesito, tenés que seguir caminando. Tenés que seguir. No sé, no estamos en la barca, no está el mar, no están los milagros. Hoy es una prueba mucho más dura para vos. Pero yo multiplico tus fuerzas para que no dejes todo y para que hoy sigas caminando. Después Pedro vuelve a volar como las águilas porque viene el Espíritu Santo, lo llena. Esto es como un ciclo, pero tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene fuerzas para todos momentos de nuestras vidas. No siempre podemos ser personas de fe increíbles. No siempre podemos ser personas que corren y ganan todas las carreras. A veces nos toca, hermanos, ir caminando, pero eso es sumamente valioso para Dios. Y Dios nos da fuerza para caminar. Ustedes saben que termino con una historia. Había un corredor en Barcelona 92, en las Olimpiadas de Barcelona 92, se llama Derek Redmond. Era una persona que venía con muchas posibilidades de ganar medallas de oro. Era experto en 400 metros. Ya había ganado varias competencias y era uno de los favoritos. Y en la semifinal, cuando él corre, apenas larga la carrera, él iba medio en punta, se detiene y se toma la pierna y se agacha y se tira al suelo y quiere pararse para seguir, pero intenta y no puede. Él no sabía que se le había cortado el tendón. Una lesión tremenda. Pero él quería seguir adelante. Cuando él se para, ya todos habían cruzado la meta. Pero él quería llegar. Él quería llegar. Y trataba de caminar y no podía. ¿Saben qué sucedió? Su papá era el entrenador de él. Estaba en las tribunas. Saltó de las tribunas. Apareció en la pista. Corrió entre los policías. Fue y abrazó al hijo. Y sosteniendo el hijo, saltando en una pierna, completaron todos los metros que quedaban y llegaron juntos a la meta. Así es Dios. Dios a veces nos agarra y sabe que no podemos correr, no podemos volar, pero Él nos va llevando tal vez despacito para que sigamos adelante. Yo creo que Dios tiene fuerzas para todo momento en nuestras vidas. Tal vez hoy no es un tiempo en el que corramos todos. Tal vez hoy estamos en un tiempo que tenemos que seguir caminando y eso es lo valioso. No dejar todo, no abandonar todo, no bajar los brazos, sino continuar hacia adelante. Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Ese versículo lo aprendí de niño y siempre lo tuve en mi cabeza. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me fortalece.
terminamos leyendo Isaías 35, del 3 al 4. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganle a los que tienen miedo, sean fuertes, no teman. Aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Ustedes saben que lo he contado varias veces. Cuando era joven viviendo en mi casa, mi papá se enferma de Alzheimer. Y al principio era llevadera la enfermedad, pero entró en una etapa que él necesitaba un cuidado a las 24 horas. Me acuerdo que al principio, en ese tiempo más crítico, él no dormía de noche. Dormía 2 horas, hablaba, gritaba, nadie dormía en la casa. De pronto él dormía 2 horas en el día, mientras nosotros teníamos que trabajar y seguir con nuestras vidas. Y esto lo puede uno sostener 3 días, 4 días. Pero les cuento, cuando van 15 días que uno está viviendo así, parece que se va a volver loco. Y uno dice, ¿cómo vamos a hacer para seguir adelante con esta vida? Bueno, la cuestión que pasaron 2 y 3 meses y vivíamos de la misma forma. Yo hablando con Dios digo, Señor, si vos no haces algo en nosotros, acá nos volvemos locos todos. Y es el fin de nuestra familia. ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Saben cuánto duró la enfermedad de mi padre de esa forma? 6 años. Yo hasta el día de hoy digo, sinceramente digo, Señor, algo que yo pensé que más de 15 días no iba a durar, vos lo hiciste durar 6 años. ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio las fuerzas. Esas fuerzas que necesitábamos cada mañana. Para no llevarlo y dejarlo en un lugar. Cada fuerza para soportar sus desequilibrios. Cada fuerza para salir a trabajar y nadie entendía que estábamos cansados, que no estábamos en nuestro mejor momento. Pero Dios cumple su palabra, los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Extenderán sus alas como las águilas y volarán sobre las situaciones que les toquen. Y cuando tengan que correr no van a dejar de correr nunca. Y cuando les toque caminar, caminarán, sintiendo de que Dios es el que nos va llevando, aunque vayamos muy despacito. Quiero que cerremos nuestros ojos. Yo quiero animarte que si pensás que lo que estás viviendo es imposible de seguir adelante, eso es una mentira. Ahora, si estás solo, sí, seguramente no vas a poder. Pero si buscas en Dios nuevas fuerzas y no claudicas en esto, vas a ver que Dios va a transformar tu debilidad en fuerza. ¿Y sabes qué? Va a ser de ánimo para otros. Porque cuando uno ve a una persona que sufre y sigue adelante, nos da fe y esperanza. Y nos preguntamos cómo hizo. Y cuando esta persona nos dice que lo hizo porque Dios multiplicó su fuerza, vos decís, yo quiero lo mismo para mi vida. Nuestro Dios no se agota, no tiene un depósito con límite para fuerzas.
tiene las fuerzas que vas a necesitar hoy, ya tiene las fuerzas para mañana, tiene las fuerzas para pasado, tiene las fuerzas para el año que viene, tiene las fuerzas para todos los años de tu vida hasta que se acabe tu vida. A Dios nunca se le van a acabar los recursos de fuerza para que enfrente todo lo que te toca enfrentar. Sea un problema familiar, sea un problema económico, sea un problema de salud, fuera cual fuera el problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entendés lo que te estoy diciendo en esta noche? En esta mañana, perdón. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podés es mentira, sí podés. ¿Que va a costar? Y sí va a costar. ¿Que va a ser duro? Y sí va a ser duro. ¿Que no es fácil? Y sí, no es fácil. Pero vas a poder seguir adelante. Porque Dios se lo propuso en su corazón. Y es Dios el que te va a llevar de la mano por ese camino. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Un tiempo tan difícil para tantas familias que están sufriendo muchísimas cosas. Algunos ya venían sufriendo de antes y todo esto se suma y nos cansamos. Y las fuerzas se acaban y decimos, ¿cómo seguimos mañana? No sé si te pasa, pero a veces no te da ni ganas de levantarte a la mañana. No querés empezar tu vida ni tu día porque no tenés fuerzas. Señor, en esta hora pedimos en el nombre de Jesús que derrame de tus fuerzas sobre cada uno de mis amigos, de mis hermanos. Como el ángel tocó el cuerpo de Daniel y vinieron fuerzas, te pido en esta hora que tu mano nos toque, Señor. Decide ahí donde estás, tócame, Señor. Toca mi corazón. Toca mi alma, toca mi mente. Necesito fuerzas. Decile ahí donde estás. Necesito fuerzas. Necesito fuerzas, fuerzas, fuerzas. Porque estoy cansado, porque no doy más, porque di todo lo que tenía y hay que seguir adelante. Y no sé cómo hacerlo. Pero en esta mañana me tomo de tu mano y espero en tu fuerza sobre mi vida. Gracias por la palabra que nos has dado, Dios. Tenemos que seguir adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que perseveran para salvación del alma. A eso te llamo, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.